Buenos días. Estamos una vez más aquí en nuestras casas para adorar juntos al Señor. Pero tal vez tantos días en nuestras casas, sin siquiera salir afuera, escuchando noticias tristes, puede resultar difícil que nos pongamos a alabar al Señor. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra óptica a lo que Dios nos dice en su palabra, también es muy probable que nuestro ánimo cambie y nazca en nosotros el deseo de adorarlo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 a partir del verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de nuestro Padre Celestial. Nada en el presente, nada en lo porvenir. ¿No es esto maravilloso? ¿No es nuestro Dios digno de ser adorado? Sí lo es. Él es digno de ser adorado. Él es digno de recibir la alabanza, la honra y la gloria. Él es mi Dios. Él es tu Dios. Adoremos a nuestro Señor en esta mañana. Los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana. Invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí?
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Hola hermanos, somos la familia Rodríguez. Queremos decirles que les extrañamos y que si Dios quiere pronto estaremos juntos. Tengan fe, que pronto estaremos alabando y adorando a nuestro Dios. Queremos leerle el Salmo 94, versículo 14. Porque no abandonarás a Jehová a su pueblo, ni desampararás su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de él irán todos los rectos de corazón. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hola mis hermanos, es un placer poder saludarles desde casa y agradecemos a Dios porque Él ha preservado nuestras vidas. Agradecemos a Dios también porque nos mantenemos unidos mediante nuestras oraciones, mediante los cultos online. Y yo quería compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor y dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Qué hermoso es recordar que el Señor nos dice a nosotros sus hijos: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Simplemente necesitamos esperar en Él y en sus promesas y saber que Él va a obrar y que Él se va a glorificar en medio de toda esta situación. Y mi pregunta para usted hoy es: ¿espera usted en el Señor? ¿Y espera usted en la manera en la cual Dios se va a glorificar en esta situación? Espero que sí. Que tenga un feliz domingo y que Dios les bendiga mucho. Bendiciones, hermanos, de parte de nuestra familia, para cada uno de ustedes, deseándole en estos tiempos difíciles que la bendición de Dios esté sobre sus vidas y que estén aprovechando esta tribulación para pedir dirección de Dios y afianzarse más en la fe. Nosotros, en el caso particular, nosotros nos quejamos de no tener tiempo con la familia, se nos dificultaba tener tiempo con Dios, y este tiempo de cuarentena ha sido de bendición para nosotros, en el cual Dios ha escuchado nuestras oraciones. Así que queríamos dedicarle un pasaje de las Escrituras para estos tiempos difíciles a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que esta promesa es dedicada a cada uno de ustedes. Afiáncense en la fe y recuerden que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Bendiciones. Dios es el Dios del universo. No importa donde tú estés. Estés en una cueva como Elías, estés en el vientre de un pez como Jonás, estés en una cárcel como Pablo o Silas, o estés en una casa encerrado. Dios sigue siendo Dios. Él siempre ha sido fiel. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue obrando milagros como lo hizo en el pasado. Él abrió el mar en el desierto. Él sacó a Elías de la cueva, a Jonás del vientre del pez, a Pablo y a Silas de la cárcel.
Él puede hacerlo otra vez. Yo creo en Él. Creo que Él lo hará otra vez. Nuestro Dios puede hacer milagros otra vez. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos creer en ti. Podemos descansar en ti. Te damos gracias, Señor, porque eres el mismo Dios que hizo milagros en el pasado y puedes, Señor, volverlos a hacer. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil. Señor, gracias porque podemos confiar en ti y descansar en tus promesas. Señor, gracias porque podemos aferrarnos a tu poder, Señor, sin límites, y a tu presencia con nosotros todos los días. Señor, gracias por lo que nos estás enseñando durante este tiempo. Señor, y ahora te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué alegría y gozo hay en mi corazón al poder unirme a ustedes de sus hogares a través de estos medios sociales y juntos podamos consagrar este tiempo única y exclusivamente a nuestro Padre Celestial. No permita que nada ni nadie lo pueda interrumpir durante este tiempo de adoración y de aprendizaje de la palabra de Dios. Este es un momento a solas en el que vamos a estar en la presencia del Señor. Y hemos estado orando desde lo más profundo de nuestro corazón para que en este momento Dios pueda hablarle a su vida y pueda tomar la mejor decisión que jamás haya tomado. Y esta es de rendirse ante los pies del Señor para que Él gobierne totalmente su ser. Sé que en estos momentos usted y yo hemos estado lidiando con muchos problemas, con muchas angustias, con muchos temores, preocupaciones. Y de eso se trata esta serie. De esto se trata este tema, de cómo usted y yo podemos llevar esa ansiedad ante la presencia de Dios para que Él nos dé las instrucciones divinas para poder pasar de la ansiedad a la paz de Dios y así podamos perseverar y seguir sirviendo al Señor como solo Él se lo merece. Hacemos un breve repaso. En el primer mensaje aprendimos la naturaleza de la ansiedad. Aprendimos de que si la ansiedad no se controla, puede ella controlarlo a usted, impidiéndole poner en práctica o aplicar los principios divinos a su vida para que a su vez pueda salir de ella. Aprendimos que solo depositando nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor vamos a poder utilizar la ansiedad como un instrumento para fortalecer nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. En el segundo mensaje, mis amados hermanos, que le titulamos la incredulidad, la raíz de toda la ansiedad, aprendimos de que el Hijo de Dios en determinado momento puede pensar, actuar y decidir como el incrédulo cuando éste permite que su naturaleza humana y sus emociones controlen su mente, su corazón y su alma, así desfigurando por completo la creencia que usted tiene de Dios. Lo que ha aprendido a la luz de las Escrituras, de lo que es la naturaleza de Dios, su carácter y sus promesas. Aprendimos de que hay 6 razones por las cuales el ser humano en determinado momento duda de Dios.
Una de ellas es su carácter, otra es su sentimiento. La tercera es cuando presta más atención a los consejos del hombre. El cuarto era que cuando está en pecado y quizás enfrentando las consecuencias de su pecado, piensa de que Dios no puede escucharlo y que Dios no puede salvarlo. Quinto es cuando también prestamos más atención a las dudas o a las mentiras que el diablo trata de imponer en nuestra relación o en nuestro andar con el Señor. Luego después aprendimos de que podemos pasar de la incredulidad a la fe, mis amados hermanos, creyendo de que fue Dios el que nos creó a nosotros y que tiene un plan perfecto. Y que dentro del plan de Dios no hay el temor, no hay inseguridad, no hay angustia y no hay afán. También aprendimos de que si nosotros nos alimentamos de las promesas de Dios y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, vamos a poder crecer saludables y firmes, de manera que así podamos hacer de bendición donde quiera que estemos. Y también de bendición con cualquiera que sea la persona con que nos relacionemos. Y también vamos a poder experimentar una vida abundante cuando solamente decidimos confiar y depender de las promesas de Dios. En este tercer y último mensaje quiero compartir con usted cómo vivir una vida libre de ansiedad. Podría dudar de los principios o de los consejos que quiero compartir con usted si estos fueran un invento mío. Pero la verdad, quiero simplemente dejarme guiar por los grandes consejos que Jesucristo compartió allá en el Sermón del Monte con aquella multitud, que son también de gran bendición, de gran fortaleza y gozo para nosotros, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Amado hermano, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 y leamos los versículos del 25 hasta el 34. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a ir versículo por versículo, sustrayendo el mensaje directo y aplicándolo a las necesidades nuestras que hoy tenemos. Antes de darle lectura, oremos, pidiendo la dirección y la intervención del Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor. Gracias por todo lo que tú tienes preparado para depositar y grabar en nuestros corazones. Gracias, bendito Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, que intercede ante su presencia por nosotros ahora. Gracias porque sabemos que solo tu Espíritu Santo puede proveernos todo lo que nos hace falta para poder escuchar tu voz, para poder percibir y grabar tu mensaje en nuestros corazones y así aplicarlos a nuestras vidas de manera que podamos disfrutar de nuestra vida abundantemente, que podamos disfrutar de una vida, bendito Dios Padre eterno, libre de ansiedad, de angustia, de temor y de aflicción. Ten misericordia, Padre mío, ven a mi auxilio, Señor, y toma el control de todo mi corazón. Yo necesito de ti, Señor Padre eterno, porque mi gran anhelo y mi gran deseo es que tú seas exaltado, es que tú seas glorificado, es que tú seas, bendito Dios Padre eterno, recibido en el corazón de aquellos que no te conocen, y que solo tú, Padre de la gloria, puedas ser el consuelo, solo tú puedas dar el perdón,
la restauración y la vida eterna para aquellos que van hoy a rendir su vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, nos escuchas y estás dispuesto a glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y las gracias te damos, Señor. Amén. El reino de Dios promete a cada uno de nosotros una vida libre de ansiedad. Pero esta vida libre de ansiedad, de paz y de gozo, no la vamos a disfrutar hasta que lleguemos al reino de los cielos, sino que desde que Jesús vino a nuestros corazones, nos dio la bendición maravillosa y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esta relación tan íntima y tan especial con el Padre, podemos disfrutar de una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero usted se puede poner a pensar y preguntar, ¿por qué es que yo no la estoy experimentando? ¿Por qué no estoy disfrutando de esa paz y de ese gozo a lo suficientemente poderoso para poder perseverar en medio de esta necesidad, en medio de esta preocupación, en medio de esta angustia, en medio de esta desesperación? Bueno, y hoy quiero que usted y yo aprendamos a cómo poder pasar de la ansiedad a la paz de Dios y cómo poder vivir y disfrutar, no solo hoy, sino siempre, de una vida libre de ansiedad. Lo primero que yo veo que el Señor Jesucristo nos presenta aquí está en el versículo 25. Mateo 6:25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Qué tremendo! Lo primero que Jesús le dice a la multitud allá en Galilea, allá en ese momento precioso donde Él compartía los principios del reino, a esa gran multitud mientras Él predicaba el sermón del monte, lo primero que le dice a esta multitud: deben de reconocer de que ustedes son una creación de Dios, que ustedes son obra del amor de Dios, que son producto de la compasión de Dios, que son la razón de la gracia de Dios. Y esto es algo que debemos de reconocer en estos momentos difíciles. Usted puede estar preocupado, angustiado y desesperado porque cree que usted es el responsable, es el autor de su vida. Y la verdad no es esta. De una manera directa y clara, el Señor Jesucristo está diciendo de que usted no se creó a sí mismo, de que usted no es el producto de una casualidad o de una explosión en el universo, que usted no es el producto de un descubrimiento científico o el resultado de un estudio químico. Por lo tanto, debemos de entender de que nuestra existencia no depende de lo que nosotros podamos imaginar o pensar, sino depende de lo que Dios ha declarado. El Señor Jesucristo nos dice que en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del afán, de la incertidumbre, debemos de recordar que no nos creamos a nosotros mismos, sino que fuimos creados por Dios. ¿Y qué diferencia o qué enseñanza trae esto para nosotros? Bueno, esto es lo primero que dice Jesús que tenemos que recordar siempre. Cuando haya temor, duda y angustia, debemos de recordar de que somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, y eso va a traer gran gozo y paz a nuestros corazones.
La palabra que usa aquí en el original describe que la persona puede llegar a preocuparse de una manera desordenada cuando ésta ignora que ha sido creado por Dios. Los judíos conocían muy bien y estaban familiarizados con estos términos, ya que ellos entendían que solo podía haber un buen balance en la vida cuando se recordaba siempre que eran criaturas de Dios, que eran hijos de Dios y que también podían tener la esperanza y la confianza en las promesas de Dios para el bienestar y el sustento de cada segundo de su existencia. Por lo tanto, debemos de aprender que si Dios nos creó a nosotros, podemos, mis amados hermanos, confiar totalmente en Él para cada una de nuestras necesidades. Vea, la Biblia lo dice claramente. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es lo que va a caer como una gran bomba de amor, de gracia y de felicidad en nuestros corazones, y va a ayudarle a nuestra alma a liberarse de cualquier temor, preocupación y angustia. Jesús nos dice en primer lugar de que debemos de reconocer de que Dios es nuestro hacedor y por lo tanto no debemos de temer a lo que pueda pasarnos en este mundo. Lo segundo que dice Jesús no es que tan solo recordemos que somos creación de Dios o hijos de Dios, sino que también en el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Lo segundo que dice el Señor que debemos de hacer para poder vivir una vida libre de ansiedad es que debemos de recordar que la naturaleza siempre nos va a ayudar a nosotros a recordar el gran amor de Dios. Sí, Dios, mis amados hermanos, cuando pensó en nosotros, Él diseñó todo un universo perfecto, lo creó y lo puso en su lugar para bendición nuestra. Cuando Dios pensó en nosotros, creó la tierra y también los mares y todos los que hay en ellos. ¿Para qué? Para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Por lo tanto, en cada una de las cosas creadas que existe, podemos ver la existencia, el poder, la sabiduría, el amor, la misericordia, el cuidado y la protección y dirección de Dios. El Señor Jesucristo dice en segundo lugar que cuando estemos angustiados y desesperados, veamos las aves del cielo. Las aves del cielo. Para nosotros algunas aves son más bonitas que otras. Para nosotros algunas tienen más valor que otras. Hay algunos pajarillos que no los valoramos ni los consideramos por muy pequeños o que quizás no son tan atractivos para nosotros. Pero debemos de notar aquí que las aves del cielo no saben trabajar la tierra, no saben sembrar, ni tampoco coger los frutos, ¿verdad?, de la que han sembrado. Y sin embargo, Dios los mantiene a cada uno de ellos. Así dice el Señor que nosotros debemos de vivir confiados como las aves. Las aves confían en su Creador. Las aves confían en su Hacedor.
Las aves siempre han confiado en Dios porque Dios siempre las ha alimentado. Póngase a pensar. El Señor Jesucristo dice, si quieres vivir una vida libre de ansiedad, debes de aprender como las aves del cielo. Ellas no tienen una casa, ellas no tienen una cuenta de cheque en el banco, ellas no tienen una cuenta de ahorro en el banco, ellas no tienen un plan de retiro, ellas no tienen un seguro de vida, ellas no hacen inversiones en la bolsa de valores, ellas no compran ni venden. Pero aún así ellas confían y reposan en que Dios las va a alimentar todo el tiempo. El Señor Jesucristo dice de que así nosotros los hijos de Dios debemos de vivir sin ninguna preocupación, sin ninguna ansiedad, sin ninguna angustia, sin ningún temor. Jesús no defiende aquí una actitud descuidada. Lo que prohíbe es la preocupación descontrolada y temerosa que quita la paz y el gozo en el Hijo de Dios. Lo tercero que el Señor Jesús nos enseña aquí se encuentra en el versículo 27. El versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién dice de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La tercera razón que Jesús dice, por la cual no debemos de preocuparnos y angustiarnos, es porque debemos de aprender de que así como nosotros no nos creamos ni somos el resultado de una explosión espontánea o de una casualidad, y así como también el Señor nos ayudó a entender de que mayor valor tiene Él para con nosotros que las aves, así también debemos de comprender de que es inútil o no sirve de nada el preocuparse, el angustiarse y el desesperarse por nuestra vida, por lo que debemos de comer o por lo que debemos de vestir o por lo que debemos de tomar. El Señor nos dice que por mucho que nosotros nos preocupemos, nos angustiemos, nos desesperemos o nos afanemos, no vamos a ser capaz de poder añadir ni tan siquiera 1 milímetro a nuestra estatura. Un codo, mis amados hermanos, está considerado como una medida que se usaba en aquel entonces. Comienza desde la parte de abajo de su codo hasta la parte superior de sus dedos, proyectando aproximadamente una medida de 18 pulgadas. Ni usted ni yo, por mucho que nos afanemos, vamos a poder agregar 18 pulgadas de un momento a otro a nuestra estatura. Aunque directamente no es este el mensaje, sino que es una metáfora o una analogía, debemos de entender de que el mensaje está en el hecho también de que usted y yo, por mucho que nos preocupemos, no vamos a poder agregar 1 segundo o 1 minuto o 1 hora o 1 día a nuestra existencia. Dios es el que nos ha creado, nos ha dado la vida. Dios tiene en su dominio y en su control los días que vamos a estar sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, por mucho que nos afanemos o nos angustiemos, no vamos a poder aumentar 1 segundo más de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque eso solo está en la divina voluntad, en el plan y el propósito de Dios para nosotros. Por lo tanto, no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos. Lo cuarto que el Señor Jesucristo nos enseña aquí es que en el versículo 28 hasta el 30 debemos de aprender que tanto los lirios del campo como la hierba, Dios los ha creado de una manera muy particular.
Vayamos a la Biblia entonces, versículo 28. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren, mis amados hermanos, en el cuarto consejo que Jesús nos da para vivir libre de ansiedad, encontramos nosotros dos cosas maravillosas en las cuales debemos de meditar y reflexionar en este momento. Y la primera de ellas es en el lirio, en los amapolas. Eran plantas muy frágiles, pero también muy saludables y fructíferas. Eran unos pequeños lirios o amapolas que producían unas flores preciosas en las laderas de Palestina. Y podemos ver en esto una variedad, un sinnúmero de colores, rojo, amarillos, blanco, beige, diferentes tipos de flores, de lirios. Sus colores tan lindos, tan preciosos. Los pétalos tan tiernos, tan puros, tan perfectos, tan maravillosos. Dice la Escritura que ni aun Salomón logró con todo su dinero, con todo su poderío, con toda su capacidad, lograr confeccionarse o comprar un vestido parecido a esto. Es impresionante. También nos dice que así como la hierba del campo, Dios mismo la vestía con esa hermosura y con esa belleza. Y estos lirios y estas hierbas eran de corta duración. Salían por la mañana, compartían su belleza, pero por la tarde se marchitaban. Y al siguiente día, especialmente las mujeres de allá de Galilea, de Capernaum, las agarraban y las llevaban a sus hogares. Cuando querían acelerar el proceso de la elaboración de sus alimentos, agarraban un puñado de estas hierbas y de estos lirios secos, los echaban al horno y rápidamente cogían fuego, aumentando las temperaturas y brindando una manera más fácil y eficaz para elaborar sus alimentos. El Señor nos enseña de que hoy en medio de nuestra angustia y de nuestra aflicción, hoy en medio de nuestras necesidades, nuestros temores y frustraciones, no podemos olvidar el amor y el cuidado de Dios. Si Él lo tiene de una manera perfecta con los lirios y con la hierba del campo, ¿cómo no lo va a tener contigo? Dios te ama y su amor tan grande y tan inmenso, nunca deja de ser. Él mismo ha demostrado su amor a través de su presencia. Él mismo ha demostrado su compasión a través de su consuelo. Él mismo ha demostrado su amor a través de la fortaleza. Él mismo ha demostrado su amor a través de su cuidado, a través de su provisión. Por lo tanto, en estos momentos no olvides de que si Dios cuida de los lirios y de la hierba, ¿cómo no va a desbordar sobre tu vida hoy ricas y abundantes bendiciones para que puedas salir de la angustia, de la aflicción y del temor en el que te encuentras? Pero solamente recuerda, Él es tu creador. Recuerda que por mucho que te afane, no puedes aumentar los días sobre la faz de la tierra. Por mucho que te afanes, no puedes resolver tus problemas. Tienes que confiar y depender única y exclusivamente del Señor.
Qué maravilloso es el Señor. Qué bueno es adorarle y glorificarle. Qué maravilloso es depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, depender solo de Él. Eso es lo que necesitamos. Tú y yo necesitamos confiar única y exclusivamente en el reino de Dios. Confiar en las promesas de Dios. En el versículo 32 dice el Señor, dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Señor nos dice en quinto lugar de que si queremos vivir una vida libre de aflicción, de temor y angustia, debemos de depositar siempre todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, todos nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella no cambia. Ella es eterna, es poderoso, es de gran alimento, es de gran dirección para nuestras vidas, es de gran fortaleza para nuestro ser. Las personas que no creen en Dios, que no dependen del amor de Dios, tienen razón y motivo para desconfiar de Dios. Pero los hijos y las hijas de Dios no tienen ninguna razón para dudar del amor y del cuidado de Dios. Por lo tanto, no dudes, cree solo en el Señor. En sexto lugar y último, entendemos de que el Señor nos dice de que debemos de tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Y estas decisiones radicales tienen que estar dirigidas a través de la voluntad de Dios, a través del propósito de Dios, a través del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Y esto es fundamental, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice que para poder no tan solo salir de la ansiedad y vivir una vida libre de preocupaciones, debemos de considerar lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él ha prometido hacer con nosotros, sino que también debemos de entender de que Él tiene que ser nuestro amor. Tenemos que amarle a Él primero. Tenemos que adorarle a Él primero. Tenemos que servirle a Él primero. Tenemos que exaltarle solo a Él. Y tenemos que hacer de su voluntad nuestra voluntad. Tenemos que hacer de sus propósitos nuestro propósito. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que es buscar primeramente el reino de Dios, nos damos cuenta que hacer y aceptar la voluntad de Dios es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y nos encontraremos entonces buscando única y exclusivamente el reino de Dios y su justicia. Esto nos mantendrá a nosotros siempre lejos de todo temor, de toda angustia y de toda ansiedad. Lo segundo que vemos aquí es que el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Hermanos, vemos aquí que Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios. Cuando ustedes se enfoquen en buscar única y exclusivamente la voluntad de Dios y el propósito de Dios,
Ustedes van a recibir siempre lo que les hace falta para vivir una vida abundante, gozosa y también una vida efectiva, fructífera, llevando todo el tiempo, cada día, muchos frutos de adoración, muchos frutos de exaltación, muchas alabanzas de gratitud al Señor. El Señor dice de que si lo ponemos a Él en primer lugar, estaremos no tan solo libres de angustia y de temores, sino que también el Señor nos va a dar lo que nos haga falta para cumplir con su voluntad. Entonces así y solamente así vamos a aprender a vivir un día a la vez. Vamos a aprender a disfrutar de nuestro Padre Celestial. Vamos a aprender a depender de su eternidad, de su fidelidad y de su poderío, de su provisión y de su dirección todo el tiempo, pero un segundo, un minuto, una hora, un día a la vez. Esto es muy importante. Los judíos tenían un dicho: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. Oh, mis amados hermanos, si aprendemos a vivir el día de hoy, depositando nuestra fe en el Señor y dependiendo del Señor, única y exclusivamente, vamos a poder disfrutar de un día libre de temor, de angustia, de ansiedad y de preocupaciones. Por lo tanto, concluimos. Para poder realmente disfrutar la paz de Dios todo el tiempo, debemos de entender de que si usamos las preocupaciones y las angustias como instrumentos para fortalecer nuestra comunión con Dios, vamos a poder llegar a ser como Jesucristo ante toda adversidad. Y así disfrutar de la bendición y de las promesas de Jesús, quien dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si recordamos, mis amados hermanos, de que no podemos nosotros dejarnos controlar por nuestra humanidad y por nuestros sentimientos, entonces vamos a estar siempre controlados y dirigidos por el Espíritu Santo, de manera de que vamos a ser sensibles a lo que Él despierta cada día en nosotros, y es de buscarle, y es de hablar con Él, es de alimentarnos de la palabra de Dios, es de fortalecernos en el poder de sus fuerzas y vestir y usar todas las armas espirituales que Dios ha preparado para usted y para mí, para enfrentar toda adversidad en esta vida. Lo tercero que debemos de recordar siempre son que Dios es nuestro Hacedor, que Él nos ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos y que cuida más de nosotros que lo que Él puede cuidar de las aves, de los lirios y la hierba del campo. Que debemos de recordar, mis amados hermanos, de que solo en Jesucristo podemos nosotros vivir confiados todo el tiempo. Por lo tanto, reconocemos de que la ansiedad es innecesaria. La ansiedad no puede cambiar tu pasado, ni tampoco cambiar tu futuro, porque todo esto está en las manos de nuestro Padre amado. Lo segundo que debemos de recordar siempre es que la ansiedad no tiene
ningún poder, ninguna autoridad para controlar nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de reconocer de que debemos de vivir siempre como lo que somos, hijos de Dios, viviendo en gozo y en paz y en fortaleza, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hay una historia que quiero compartir con ustedes y es narrada por McLean. Él cuenta una preciosa historia de un alemán llamado Teulero. Teulero cierto día salió a caminar y mientras caminaba se encontró con un homeless, con un mendigo. Y este le dijo: que Dios te dé un buen día, amigo. El mendigo contestó: gracias a Dios no he tenido nunca un mal día. Entonces Teulero le dijo: que Dios te dé vida feliz, amigo. Le contestó el mendigo: gracias a Dios siempre soy feliz. Teulero le dijo sorprendido: ¿qué quieres decir? Bien, dijo el mendigo, cuando hace un día soleado le doy gracias a Dios. Cuando hay un día nublado le doy gracias a Dios. Cuando llueve y escucho los relámpagos que se estremecen, le doy gracias siempre a Dios. Cuando tengo bastante alimento, le doy gracias a Dios. Cuando tengo poco alimento, le doy gracias a Dios. Cuando no tengo en ese momento alimento, oro y le doy gracias a Dios. Pues que la voluntad de Dios es mi voluntad. Y lo que a Él le agrada, me agrada a mí también. ¿Por qué iba yo a decir que no soy feliz cuando lo soy? Teulero se quedó admirado y alucinado y le preguntó: ¿quién eres tú? El mendigo le respondió felizmente: soy un príncipe. Teulero le preguntó: ¿y dónde está tu rey? Y el mendigo, gozoso y felizmente, seguro de sí mismo, le dijo: Él está en mi corazón. Por lo tanto, no tengo razón para preocuparme por lo que voy a comer el día de hoy. Esto es lo que Dios mismo, a través de su inspiración sobrenatural, nos deja ver claramente a través de Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amado hermano, en este momento, desde lo más profundo de mi corazón, yo te aconsejo que rindas tu vida al Señor y le abras tu corazón. Cuéntale cómo tú te sientes. Desahógate. Expresa toda tu frustración, toda tu ira, todo tu enojo. Desahógate. Líbrate de tus temores, de tus angustias, de tus aflicciones, de tu desesperación. Derrámala ante los pies de Dios y dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que tenga misericordia de ti. Dile al Señor que venga y controle todo tu ser y te libre de toda ansiedad y de toda preocupación. Y estoy seguro y convencido de que si hoy tú te entregas al Señor y recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, el Señor va a hacer un cambio total y eterno en tu vida. Y realmente vas a comenzar a experimentar y a disfrutar una paz que viene de Dios.
no como la que da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahí donde tú estás, repite conmigo: Padre eterno, a ti me rindo y ante ti reconozco que he pecado. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que Cristo Jesús es tu Hijo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado de acuerdo a como lo dice la Escritura, que resucitó al tercer día como lo dice la Escritura, y que ahora está a tu diestra orando e intercediendo por mí. Señor, ven a mi vida. Toma el control de ella. Líbrame de todo temor, de toda angustia, de toda maldad, de toda preocupación. A ti me rindo. Y ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Acuérdate, Dios te ama, está contigo y nunca te abandonará.